hacer para radicalizar el movimiento? Ese es mi pregunta. O sea, podemos marchar todos los meses, toda la semana, pero todo demasiado pacífico. ¿Va a estar realizado la radicalización profunda para producir el cambio profesional en Chile? Gracias. Gustavo, que tome las preguntas y después dar todas las respuestas mejor. Sí, mejor, sí. Buenas tardes. Para don Manuel, tengo entendido, y usted corríjame, que va a participar en este proceso 2017 bajo una futura candidatura. Usted como persona natural en la quinta región, ¿ya? Y en esa línea me sumo a la pregunta de don Luis Mesina. Usted habla de que una cosa es hacerlo a través del voto y la otra es a través de la pelea. Don Luis, la coordinadora No Más AFP no ha pensado en ser parte del lado legislativo para poder también provocar estos cambios, porque lo que ustedes han hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo, y quizás lo que menciona Manuel con respecto a cómo radicalizar sería otra metodología, pero quizás desde adentro también ustedes como coordinadora, su persona u otras personas, pudieran también ser parte de seguir sintonizando para que esto pudiera cambiar. ¿Están dispuestos a hacer esos cambios ustedes en la interna o solamente siguen en la línea de coordinadora y llamando a la conciencia entre el pueblo? ¿Aló? Antes que nada, muchas gracias a ambos. Muy buena presentación. El día como siempre. A don Luis, me gustaría si me pudiese explicar un poquito el concepto del año cotizado, hasta por un año cotizado y el porcentaje de la pensión mínima garantizada. Eso. Y la última pregunta. Se ha dicho que el objetivo fundamental del sistema de capitalización individual era el punto de vista económico, la generación de un mercado de capital, ¿ya? Y que producto de la aplicación, digamos, de este sistema, ¿ya? Y hoy día estando la mayoría de las FP, entiendo que 6 de 7, si no me equivoco, en manos de propietarios extranjeros, y con las inversiones realizadas, ¿ya? Se suma una institucionalidad de tratados internacionales, ¿ya? Y de contratos ley que de alguna manera, y por eso hago la pregunta, le agregarían un sinnúmero de complejidades que no bastan por decir, hoy votemos, sacamos la FP, listo. ¿Ya? Es lo mismo cuando hemos hecho la reflexión en relación a la recuperación de los recursos naturales. Hay una serie de trabas jurídicas que tienen un contexto de legislación internacional que complicarían mucho esto, que no basta la voluntad, no basta solo el querer. Entonces hago la pregunta respecto a esos escollos, a esa barrera y algunas ideas respecto a cómo podríamos también enfrentarla, porque lo peor que podríamos creer es que acá falta hacer otra marcha o otra votación. Efectivamente, creo que lo que se requiere para seguir avanzando en este tema es visualizar un escenario viable de transformaciones que vayan en esa línea. Bueno, nos queda una pregunta ahí. No, pero no escuchemos las consultas, no, pues aprovechemos si fue el compromiso que tomamos. De todas maneras, si más por allá hay, creo que está a la disposición de usted. Pues yo quería consultar un poco el movimiento No Más AFP de Manuel, el efecto que se vislumbra respecto a la automatización en el trabajo. Hay un estudio de McKinsey que indica que el 49% de los puestos de trabajo en Chile se destruirían de aquí al 2040. Eso equivale a 3,1 millones de personas que no contribuirían en la fuerza de trabajo al aporte de lo que se proyecta. Esa situación, indudablemente, en el sector minero va a tener una incidencia importante. Se estima que aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo podrían desaparecer en 2040, considerando las presiones tan significativas que hay en la automatización, como por ejemplo la huelga escondida, que supuso 740 millones de dólares de pérdida. Supondría que aproximadamente una flota de 100 camiones automáticos podría empezar a operar en los próximos años, solamente con el efecto de la huelga.
¿cuál es la reflexión que realiza el movimiento Nueva AFP respecto a la automatización? ¿Cómo se sustenta el sistema considerando que ya el número reducido de trabajadores que aportan podría incorporarse esta masa tan significativa de personas? Solamente, muchas gracias. Yo aquí Ahí. en realidad yo soy invitado a piedra en esta pregunta porque en realidad pero me hizo mucho sentido y realmente felicito, creo que ha sido una exposición extraordinaria. Yo quiero mostrar un poquito, no voy a ir a lo personal, pero dar un ejemplo de lo que Luis ha dicho. Estoy dentro de los viejos, como dice Manuel, no de los jóvenes como están acá. Yo entré a trabajar en el año 80 sin tener ni una laguna. He tenido los cargos más altos de responsabilidad. Soy mujer y ya estaría pensionada y mi pensión va a ser de 190.000 pesos. Yo creo que eso es un ejemplo y lo quiero poner así, es un ejemplo de lo que miles y millones de mujeres estamos y hombres en nuestro país en esta situación. Es decir, recibir una pensión que es imposible mantener a una familia o poder tener una jubilación digna. La pregunta es, si realmente logramos como país hacer un cambio a no más AFP, a un sistema solidario, ¿qué va a pasar con las miles de mujeres y hombres que en este momento ya son pensionados y que están recibiendo esas pensiones miserables para poder tener la mínima calidad después que le han entregado al país 30, 40 o más años de trabajo? Esa es mi pregunta, gracias. Compañeros, dos preguntas. Una para Manuel, con respecto en qué aspecto afecta el tema demográfico con las inmigraciones. Y a Luis, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Los tocamos o no los tocamos? Eso. Y 2 millones recibiendo. Bueno. Bien. Con esta reforma que usted dijo, claro. Sí, don Manuel, es similar a la consulta del compañero anterior. ¿Cuál es la mirada de Senda con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? A sus pensiones? Y lo segundo, si tanto don Hugo Facio como usted, también como lo ha hecho la coordinadora, han sido concretos y claros por el entendimiento de cómo está operando el sistema, en este caso nuestro gobierno o su gobierno o que está de turno no genera ese espacio de conversación y entrega la verdad de la situación del país, cómo poder socialmente ser mejor. ¿Por qué cree usted que técnicamente es una cosa más que nada ética que no los deja avanzar? Allá. Buenas tardes. Don Manuel, yo soy uno de los antiguos, ¿cierto? Uno de los primeros trabajadores que empezamos el tema de la AFP. Lo obligaban a cambiarlo del sistema antiguo para dar un trabajo, ¿cierto? Nos ofrecían en ese momento la propaganda que salíamos jubilados después de 30 años, ¿cierto? 5 años, con 70% del sueldo, ¿cierto? La dictadura, yo estoy igual, contra la dictadura, luché contra la dictadura. Pero ¿qué pasó en ese tiempo ahora? ¿Por qué estas miserables jubilaciones, ¿cierto? Lo mismo también hablábamos de saber elegir al próximo presidente, ¿cierto? Estuvimos en Santiago otro día y habían 5 candidatos. El único que hablaba, o en su programa hablaba de no más AFP, Marco Dominami. ¿Ya? No sé cuál es la postura con relación a don Marco. Esa es la Gracias. A Manuel puede ser. Un tiempo atrás hubo un llamado fuerte a cambiarse de fondo, desde la al E. Déjeme decirle que yo fui una de las personas que me cambié. Yo no me participaba mucho de las marchas por el tiempo, porque muchas veces no estáis, pero me cambié. Hasta el día de hoy sigo en el E.
comparado con otros compañeros creo que perdió como 7, 8 millones supuestamente porque la repuntó y fue como el llamado a lo mejor, y es lo que han hecho ver algunos economistas también, de que el fondo A rentabilizó mucho comparado con el fondo B. ¿Qué postura tenemos frente a eso? Porque por un lado hay que morir con las botas puestas, sigo en el E, creyendo en convicciones a lo mejor concretas. Muchas veces marchamos, hacemos un montón de cosas, pero yo creo que hay algunos que están en el A y muchas veces no se condice lo que decimos con las cosas que hablamos. Buenas tardes. Alejandro Sandoval. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, tuve una caída bastante fuerte de los fondos, principalmente del fondo A, en el año 2008. Y en ese tiempo, conversando con Gonzalo Sí, con Hugo Facio, se veía una perspectiva más o menos grande. 2011 después, me acuerdo haber conversado con Gonzalo sobre qué pasaba con estas empresas que se iban a recomendar los cambios de fondos. Entonces me gustaría un poco saber y conocer qué opinan ustedes, porque no es menor la cantidad de trabajadores que están inscritos, ¿no es cierto?, no sé, por tiempo para ganar, felices formados, que son empresas que finalmente han tenido un éxito comercial también frente a este tema. Sin embargo, los movimientos de fondos que han recomendado en algún momento han afectado fuertemente las pensiones. Entonces, en ese sentido, entender o de alguna forma conocer la visión de ustedes sobre este tema, porque no son pocos los trabajadores que están en esto. Y en el caso de los trabajadores de la minería, no tan solo cotizan el 10%, más del 3%, sino que además tienen trabajo pesado, que es un 4% más adicional. Y si le sumamos a eso, que el nivel de renta que tienen los ciertos trabajadores, estamos hablando de que hay una gran cantidad de miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, que están moviendo. Y que cuando hay un cambio, por ejemplo, en fondo, hay un llamado, y no es más atinado en la cantidad de pérdidas tremendas. Entonces, un poco conocer cuál es la lógica que ustedes ven atrás de esto. Buenas tardes. Bueno, primero saludarlos. Mi nombre es Ana Lazo, soy la secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y los compañeros me molestaban a veces porque a veces no te quieren dar la palabra porque tengo doble discriminación. Soy trabajadora contratista y soy mujer. Bueno, primero quiero saludar a los compañeros que han expuesto. La verdad es que yo creo que solamente no es una pregunta, solamente yo creo que la pregunta la tenemos que hacer todos nosotros. Ya, aquí están los datos técnicos, los números. Nosotros todos sabemos y tenemos súper claro que nos están robando. Nosotros la pregunta es qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Porque hoy día cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Somos dirigentes. Y aquí hay una cosa que es súper importante y elemental, que obviamente nosotros tenemos que llevar este tipo de cosas para generar conciencia, que es lo que nos ha hecho el movimiento de la AFP, pero eso para poder cambiar, y yo quiero quedarme con lo que decía Manuel, que es súper importante. Aquí los cambios históricamente lo han hecho los trabajadores, entonces somos nosotros los que somos los llamados hoy día para que con todos estos elementos nosotros tenemos que hacernos la pregunta cada uno de nosotros cómo nosotros vamos a influir y cómo efectivamente nosotros vamos a hacer los cambios reales que obviamente el pueblo necesita. Así que eso quería decirles, compañeros. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder de manera, tratar de hacerlo de manera ordenada. Voy a juntar algunas de las preguntas que hicieron. Por la más simple, no se ha planteado nunca la vía electoral como parte de una estrategia para la transformación del sistema, ¿sí? A propósito de la pregunta que hizo el compañero por ahí. La pregunta tiene que ver si hemos evaluado ser parte de un movimiento que a partir de pretender hacer transformaciones en el Congreso podamos transformar esto. No, es una estrategia más bien evolutiva, lineal. Nosotros, y yo digo nosotros algunos, hemos planteado que esta es una lucha mucho más a saltos, tiene que ser una lucha más cualitativa. El tema de las pensiones no puede ser una lucha de largo plazo, por razones muy incluso éticas, axiológicas y valóricas. Se está muriendo la gente, ese es el problema. Hay 1.872.000 personas pensionadas, se están muriendo. Y esos viejos se van a morir
Y creo que este debate de repente tiene aspectos que van más bien en la línea casi filosófica de la discusión, porque exigen pensar mucho, pero tenemos que abordar el tema de manera inmediata y por eso la vía electoral nunca ha estado planteada. Además que en un movimiento social es complejo el tema de la cosa electoral. Ustedes saben, hay mucha desconfianza en nuestro país, siempre se cree, y las redes sociales en eso son tremendamente categóricas. Estos tipos van a usar el movimiento social para aspiraciones parlamentarias. A mí me lo dijeron fuertemente durante el 2016, parte del 2017. Estos tipos van a finalmente ser candidatos a diputados, senadores, cualquier cosa. ¿Sí? Creo que es re importante que los sindicalistas además también tengamos presente en nuestras decisiones ese aspecto, que tiene que ver con restituir la confianza entre nosotros, que no es menor. Nosotros necesitamos también dar alicientes morales a la gente. La gente no pelea por pelear. De hecho, ayer escuchamos un programa, los seres humanos somos animales gregarios, necesitamos estar con otros. Solos en la intimidad del ser no podemos incluso existir como personas humanas, podemos ser sujetos individuos, sujetos re difíciles. Pero individuo en la intimidad del ser no tiene absolutamente ningún sentido. Somos animales gregarios, necesitamos vivir y ser con otros. Bueno, dicho eso, esta pelea que estamos dando es una pelea que tiene distintos ribetes y que requiere que nosotros tengamos claridad también. Necesitamos alicientes morales. Vivimos de eso también, no solamente alicientes económicos, alicientes morales. Bueno, yo estoy aquí, de repente me pregunto, yo a veces también en los foros, he participado desde noviembre a la fecha en 73 foros. Los llevo controlados. Uno más. Desde noviembre, ojo, desde noviembre a la fecha. Y de repente me pregunto también qué estoy haciendo, porque yo también tengo intereses, todos tenemos intereses individuales como sujetos. Pero los que somos sindicalistas entregamos una parte importante de nuestra humanidad a los otros, ¿sí? a los otros seres humanos. Y eso es re importante reivindicarlo. Bueno, entro en alguna respuesta. Voy a explicar la parte técnica, por qué nosotros planteamos un 103% en la pensión. Bueno, lo explico. La columna de los años cotizados tiene que ver con las tasas de reemplazo. Porque lo expliqué, lo puse como ejemplo. Hay mujeres, por ejemplo, las mujeres sobre todo, que han cotizado 15 o 20 años y ocurre que se da la paradoja que al final el ahorro es tan escuálido que pueden acceder a una pensión que es más baja que la pensión básica solidaria, 104.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la razón para que la gente cotice? Ninguna. En los sistemas de seguridad social, ahí estamos todos involucrados, es fundamental que coticen. Que cotice el taxista, que cotice el gaffiter, el jardinero, tenemos que incentivarlos. ¿Por qué? Porque en la medida que contribuye, él tiene una tasa de reemplazo mayor. Si contribuye un año, tiene un 3% respecto al salario mínimo, que es la propuesta que está planteada acá. Si siempre va a tener más que aquellos que nunca contribuyeron, que son fundamentalmente las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, especialmente por el aporte que hicieron a la sociedad. Y esto también implica emplazar, interpelar a esos trabajadores que en el avión, cuando veníamos con Javier, veníamos escuchando dos de la minería, y es bueno que ustedes tengan este dato, enajenados totalmente. Entonces yo gano 1 millón y tanto, tengo 2 autos, tengo un departamento, me importa un carajo estos hijos de puta del movimiento Noma FP. ¿Y lo escuchamos? Los tipos me dieron a mí, entonces le dijo ese de la Noma FP. Estos son todos frescos, no, en serio. Tipo fresco, inmorales, ladrones, y casi que ahí hace una provocación. Una provocación. Bueno, esos sujetos, que son la minoría, contaminan. Y nosotros, ¿cuál es el debate? Nosotros tenemos que decirle, miren, las abuelas nuestras madres, los más viejos, nuestras madres, trabajaron toda su vida, sin horario, trabajaron sábado y domingo. Cuando estábamos enfermos se levantaban a las 2, 3 de la mañana a asistirnos. Procrearon. Bueno, ¿y quién les paga? ¿Quién les retribuye? Cuando nos preguntan algunos, estos defensores de las AFP, cuando decimos, mira, queremos garantizar una pensión básica, una pensión universal de 270.000 pesos, dicen, ¿y por qué si este tipo nunca cotizó? Esa no es la respuesta o la pregunta, dependiendo de dónde se haga. Hay que preguntarse cuántos años ha trabajado. Yo los invito, porque este ejemplo siempre lo pongo, a los barrenderos de las plazas públicas. Lo he preguntado a todos los barrenderos de las plazas públicas, ganan 670.000 pesos porque están subcontratados por los municipios. Tienen una pensión de 670.000 pesos. Son viejos de 75 años. Y uno les pregunta, ¿cuánto han trabajado? Miren, en realidad 55 años, estoy trabajando los 13 o 14 años. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿esa gente tiene derecho o no tiene derecho? Esa es la respuesta, la pregunta. Entonces, los monetaristas, estos sujetos que tienen el paradigma de la economía como cuestión fundamental, costo, esa variable es costo-beneficio.
cuánto cotizó, entonces cuánto es lo que hay que retribuirle. No, nosotros preguntamos desde una concepción humana. Este sujeto trabajó, aportó, y como también lo dije en la primera parte, no tuvo la fortuna de ser trabajador de la minería, no tuvo la fortuna de ser trabajador bancario, tuvo la mala suerte o la poca fortuna que sus padres no le dieron, como dicen en educación, cuando la educación constituía de alguna forma una escala móvil. Hoy día tenemos cientos, miles de compañeros, de compatriotas que tienen título académico y no sirven absolutamente para nada. Yo trabajo en la banca y hay profesores de matemáticas trabajando de cajero, porque ganan más de cajero en el banco que trabajando en el uso, haciendo pedagogía, ¿sí? Bueno. Varios me preguntaron cuál va a ser la estrategia nuestra. Bueno, no sé si explico con eso la pregunta. Entonces, tenemos que incentivar en los sistemas de seguridad social a que la gente contribuya más. ¿Sobre qué se calcula la pensión? Sobre la recomendación de la OIT, los 10 mejores años de salario, los 10 mejores años de salario indexado a valor presente, con el objeto de evitar esto que nos dicen ellos, la pensión volate permanentemente, que los burócratas se suben el sueldo en el último año. Eso tenemos que desecharlo de forma inmediata. Los sistemas de seguridad social son sistemas que además garantizan pensiones mínimas y pensiones máximas también, porque no, esto no está hecho, como siempre pongo el ejemplo, no está hecho para Alexis Sánchez, para Vidal. Ellos no necesitan seguridad social, son los trabajadores los que trabajan, los que necesitan la seguridad social. Bueno, en el mercado actualmente hay solamente 6 AFP, no hay 7, hay 6. ¿De qué manera afectan los tratados internacionales? Por supuesto que generan una complejidad, y por eso también el movimiento y los sindicalistas tenemos que ser profundamente contrarios a estos acuerdos que se negocian entre bambalinas. Recuerden ustedes que Rodrigo Valdés, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos dijo que no iban el tratado al TPP, igual el gobierno insistía, más papista que el Papa, tratando de llegar a un acuerdo en esta materia que por supuesto genera más complejidad. ¿Y qué decimos nosotros? Entonces tenemos que pasar una ofensiva, y entro en materia a las preguntas que hablan de la radicalización, que es un concepto complejo, porque radicalizar supone pasar a un estadio, a una etapa de mayor concientización y de mayor también disposición. No basta solamente instalar como práctica discursiva el tema de la radicalización. Nosotros estamos planteando en Santiago el tema de avanzar hacia la huelga general, pero la huelga general, si no hablamos de ella, jamás la vamos a hacer. Y aquí es fundamental, lo decía Manuel, nosotros tenemos que ganar esta pelea luchando y negociando, pero luchando y negociando sobre las propuestas que nosotros tenemos, no sobre las propuestas que el Estado quiere instalar o tratar de convencernos a nosotros. Ahora, la huelga general es la estrategia general que nosotros hemos planteado como instancia superior de organizaciones de lucha. Pero los chilenos no tenemos tradición de huelga general. No tenemos tradición. De hecho, en la dictadura, los más añosos, yo también fui fundador, contribuí a la fundación del Comando Nacional de Trabajadores en el 83, cuando en marzo se hizo el 13 de mayo del año 83 se hizo la primera gran protesta. Nosotros el 11 de julio, en la segunda, paralizamos 2 bancos. Hoy día sería imposible paralizar un banco. Y sin embargo, en el periodo de la dictadura, el nivel de conciencia que la gente asumió permitió que justamente nos unificáramos sobre una batalla fundamental y acabáramos o a lo menos intentáramos acabar con la dictadura. Pues bien, eso es lo que hay que intentar restituir. Nosotros decimos hoy día hay que mezclar varios aspectos. Uno es la lucha directa y aumentar la concientización de la gente. Pero miren, este sistema, y lo quiero decir así bien responsablemente, nosotros estamos planteando avanzar hacia formas mayores de organizaciones de lucha que tienen que ver con grados de desobediencia civil. La desobediencia civil en lo absoluto implica una medida confrontacional, violenta. Significa actos de no violencia activa. Y siempre pongo este ejemplo también Gandhi y Martin Luther King. Gente que desarrolló formas de desobediencia civil organizada respecto de lo que el Estado pretende hacer. Y hay muchas, nosotros tenemos varias ideas, pero partiendo por lo fundamental, este sistema se sustenta además en grados muy extremos de confianza, y lo que hemos dicho, nosotros tenemos que doblegar e intensificar nuestra campaña de salirnos de Provida y de Cuprún, que ha dado bastante buenos resultados. Piensen ustedes, tenemos 213.000, desde que lanzamos la campaña, 213.000 personas han salido de esas AFP. Eso le significa un costo bastante alto a estas AFP. Dejan de manejar o administrar
el flujo capital, especialmente Provida, que es cuantioso, sobre los promedios que hablaba Manuel, 700 y tantos mil pesos, piensen ustedes que dejan de recibir esa comisión. Provida es la segunda más cara, era la primera más cara hasta cuando nosotros lanzamos la campaña. Implica perder capacidad de administración de flujo importante de capital, pero además también dejar de recibir las comisiones. Si nosotros imaginémonos quebráramos dos AFP, si el 50% de la gente se fuera de estas AFP, lo más probable es que generemos un colapso gigantesco. De hecho, nosotros lo dijimos el año pasado, queremos generar un colapso. Pero la gente, aquí tenemos que ser, a veces vamos a dar charlas sobre este tema y hay gente que está en Provida, sigue en Cupro, que fueron las dos AFP que se coludieron para estafar al erario nacional en 420 millones de dólares. Recuerden ustedes Argentum y Acquisition, que fueron las dos AFP fantasmas que con la mano de la superintendencia de pensiones, se coludieron para estafarnos en 420 millones. Entonces, lo que planteamos nosotros es que la gente, nuestros compañeros, tienen que asumir esa tarea que es sumamente sencilla. Respecto de una pregunta que me parece que es de fondo lo que plantea el compañero acerca de la destrucción de empleos producto de la automatización del trabajo, producto de la incorporación tecnológica, no solamente en los choferes. En Europa se está hablando que ya los aviones tienen, el transporte aéreo en poco tiempo va a prescindir de pilotos, van a prescindir los camiones, el transporte ferroviario. Es decir, hay una cantidad importante de áreas de la economía que van a prescindir de mano de obra. Pero esta pregunta plantea un dilema casi de carácter existencial, es medio filosófica esta discusión, porque es una discusión que el movimiento obrero ya hizo en épocas remotas, en épocas pasadas, y que exige un nivel de debate, de tiempo y espacio para este debate más de fondo. Y tiene que ver si el capitalismo es capaz de sobrevivir sin sujetos que consuman. O sea, no, el capitalismo no se puede imaginar la existencia del capitalismo sin trabajadores. Y ya hay algunos teóricos que están planteando que estamos entrando en una fase post-capitalismo. Rosa Luxemburgo planteó la barbarie o capitalismo. Estamos empezando a ver fenómenos en la sociedad de descomposición tan brutales que generan grados de barbarie tremendo. La pérdida de seguridad social o los ataques a la seguridad social creo que se inscriben en esa dirección. Pero este planteamiento que hace el compañero, creo que son los debates de fondo que desgraciadamente el sindicalismo chileno no está haciendo. El tema de la uberización del sistema financiero. Los bancarios creían que nosotros teníamos eternidad en el trabajo. La banca, estimados compañeros, la que conocimos, la banca va a desaparecer. El dinero como instrumento de intermediación está desapareciendo. Cada vez hay menos flujo capital a través del dinero. La tendencia a automatizar todo, absolutamente todo, desplaza y destruye fuerza de trabajo. Nosotros tenemos que preguntarnos sobre ese particular. Pero ¿qué tiene que ver la seguridad social en este tema? Es fundamental porque si no tenemos garantizado seguridad social de los trabajadores y van a venir pérdidas de empleo, entonces, ¿cómo se garantiza este tema? Nuestra propuesta permite financiar hasta el año 2100 un nuevo sistema de seguridad social. Y en el caso de que se produjeran transformaciones estructurales que llevaran en 5 años más a perder el empleo a más de 3,5 millones de personas en Chile, la pregunta que finalmente van a tener que hacernos todos los chilenos es, bueno, ¿qué hacemos con la gente desempleada? Y una de las respuestas que a veces hay, bueno, tenemos que aumentar los impuestos. El Estado tiene que sacar recursos en algún lugar para pagar las pensiones. Hay estados que han destinado el flujo casi completo a una industria. Noruega, por ejemplo, el petróleo. Los ingresos del petróleo van prácticamente en su integridad, un porcentaje muy grande al pago de pensiones. Nosotros tendríamos que evaluar. La sociedad chilena tiene que evaluarlo. Pero es un desafío que hay que a lo menos pensarlo, reflexionarlo para poder abordarlo. Porque si nunca hablamos de estos temas, es muy difícil que la sociedad empiece a comprender y a conocer esta temática. Bueno, voy terminando las preguntas, porque Manuel tiene varias. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Nosotros en nuestra propuesta bajamos del 1,02% que el gasto que tiene el Estado chileno en el pago de las pensiones, la dejamos en el 1%. No modificamos el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas, solamente ajustamos un poco el costo del gasto del Estado, casi un 0,2%. Recuerden, piensen ustedes que las Fuerzas Armadas tienen privilegios que son francamente inadmisibles, inaceptables. Las hijas de los altos oficiales, las hijas de los oficiales tienen pensión vitalicia, y eso es un tema que hay que cortarlo de forma inmediata. Hay que rediscutir el tema de edades de jubilación de los altos oficiales, especialmente 48 años. Algunos coroneles se pensionan
con una renta, una tasa de reemplazo cercana al 100%, son cuestiones inadmisibles. Nosotros no abordamos más el tema para decir, mira, las Fuerzas Armadas se las quitamos, como me dijo a mí Ricardo Lagos Weber, y lo digo, Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade, cuando le fuimos a entregar la presentación, nos dijeron ellos por qué el movimiento Noma AFP no había acabado con las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y yo se lo planteé derechamente, le dije, ¿por qué son tan caraduras? Llevan 26 años ustedes en el Parlamento, en el Congreso, y no han hecho absolutamente nada con intentar restituir, o a lo menos colocar un freno a las Fuerzas Armadas, y pretenden que nosotros, un movimiento social que estaba recién empezando a hacer una propuesta, lo hicieran. Bueno, es solamente eso para quien preguntó sobre las Fuerzas Armadas. Y respecto de lo que plantea el compañero del MEO, que tomó, el MEO, nosotros le presentamos la propuesta a todos los candidatos menos a Piñera, porque Piñera no respondió, no nos interesa, en todo caso piensen ustedes que fue el único que ha atacado fuertemente al movimiento. Y él lo plantea un 5%, el único que está en contra del 5% es Piñera, porque él plantea que hay que bajarlo a un 4%, el único. Pero no repartir. Claro, no repartirlo, ni todo capitalización, es más coherente, claro. Todo el 4% a AFP. Bueno, pero el MEO lo planteó en un primer momento, pero después en sus declaraciones planteó aumentar la edad de jubilación. ¿Sí? Que nosotros en lo absoluto estamos de acuerdo con eso. Y Beatriz Sánchez también lo ha planteado, Artés, y lo planteó Navarro también, no más AFP. Para que quede claro, porque también creo que sería poco justo decirlo. Bueno, ¿qué opinamos de Felices Forrado? Felices Forrado ha hecho una crítica muy fuerte al sistema, pero ellos están por mantener el sistema, por hacerle perfecciones, y creen que siendo eficiente en la administración de los fondos, de los multifondos especialmente, se puede obtener una rentabilidad mayor. Es decir, bajo la misma lógica de rentabilizar el capital, nosotros no estamos en esa línea, porque nosotros estamos por un sistema de seguridad social. Y termino con la última que me toca directamente, que es el tema del fondo E, el fondo A. Nosotros efectivamente llamamos como una medida intensa a la gente a refugiarse en el fondo E. Bueno, si ustedes observan, desde que lanzamos la campaña, nosotros veníamos de mucho antes. Yo los invito a que vean un video del año 2008. Y nosotros intervenimos en un acto denunciando a los directores de la Confederación de la Producción y el Comercio, cuando perdimos casi un 30% del ahorro total, que todos, incluida Matei, y todos llamaban a los trabajadores a no cambiarse el fondo A, que esto era transitorio, a que se mantuviera. Bueno, yo lo digo, y perdonen que sea autorreferente, hay un video que lo pueden ver ustedes, públicamente los denuncié porque estaban todos en el fondo E. Todos los actos ejecutivos, y lo digo con propiedad, todos los actos ejecutivos de los bancos están todos refugiados en el fondo E. A propósito de tu pregunta, no es cierto lo que tú planteas, no es efectivo, y creo que esto es re importante. Nosotros tenemos nuestro fondo en nuestras cuentas individuales, está expresado nominalmente en valores cuotas. Un valor cuota que representa un monto determinado. Tú tienes 100 millones y esos 100 millones se representan en un valor cuota. Que efectivamente este año el fondo A ha tenido un rendimiento mucho mejor que el fondo E, pero evidente. No hay que entrar en una discusión muy de fondo, explicar por qué el mercado bursátil se ha revalorizado tanto. Pero ha tenido un rendimiento alto. En términos reales sobre el 10%. El fondo E está por debajo del 1, pero todavía no tiene pérdida. No tiene pérdida el fondo E. Ha rendido menos. Pero si uno compara y lo mira desde fuera, si uno pudiera hacer la abstracción de mirar cuál es el comportamiento de la rentabilidad en un multifondo, se daría cuenta que en febrero del 2016, el fondo ha perdido todo lo que había ganado durante el año 2015. Y lo invito a que vean las cifras de la superintendencia. Tú eres joven. Aquí los que están a punto de jubilarse, ¿qué les dice la norma? ¿Qué dice la norma? Que los que se van a pensionar tienen que estar en el fondo E. ¿Sí? La norma dice eso. Bueno, si usted está hoy día en el fondo E, hoy día no le conviene pensionarse. Por supuesto que no le conviene, porque el fondo E ha tenido un menor rendimiento. Pero eso lo dice la norma. ¿Y qué ocurre si mañana el fondo A se produce una pérdida, como se ha producido tantas veces? La caída es mucho más fuerte, porque el porcentaje más alto de los fondos que están en el fondo A están invertidos en renta variable, que es la renta de mayor exposición. El fondo E, por supuesto, está en renta fija. La renta fija también tiene pérdida. Porque hay un flujo de capitales muy grande, es decir, hay una oferta de dinero muy grande, entonces por lo tanto cae el valor de la cuota. Y eso es lo que ocurrió con el fondo E, y nosotros estamos refugiados para hacer frente a la volatilidad del mercado financiero mundial.
se produce esto de Trump, que se le ocurre invadir a Corea del Norte o cualquier incidente, genera un impacto en las bolsas de la cual los trabajadores no tienen absolutamente ningún control. Eso es lo que hemos planteado. Corremos el riesgo, por supuesto, pero como hemos dicho también, aquí hay que jugar alguna alternativa. Le hemos dicho a la gente, salgámonos, estimados compañeros de Provida y de Cubrum. Bueno, en el fondo se cambiaron casi 614.000 personas, 614.000 personas, más de 500.000 de... Ahora han recuperado las AFP, sí han recuperado una parte, porque con la campaña, ustedes piensen que Rodrigo Valdés en Televisión Nacional, con dos economistas, me recuerdo hace 2 meses atrás, casi hicieron un programa especialmente para descalificarme, lo dijeron públicamente que era una irresponsabilidad lo que habíamos hecho nosotros, pero nunca decían ellos responsablemente, pero entonces manténganse en el fondo. ¿Por qué no lo dicen? Miren, yo lo puedo decir con propiedad, en el banco, en la banca, la gran mayoría de los ejecutivos está refugiado en el fondo de él. Porque sienten y saben perfectamente que el mercado bursátil es un casino, y los casinos siempre el que gana es el dueño del casino. Los apostadores ganan, lo dejan ganar, pero de repente pierden. Termino diciendo eso que me parece fundamental. Y lo último, yo, estimado, nosotros rechazamos categóricamente la propuesta que ha hecho el gobierno, porque esta propuesta finalmente fue hecha haciendo la concesión y concediéndole a todos los sectores más reaccionarios que hay en el actual gobierno. Hay que decirlo también de paso. Hay sectores en el gobierno que son idénticos, no hay ninguna diferencia. Los que están en el Banco Central, ex directores, ex ministros, ex subsecretarios que están postulando para ocupar un cargo en los directores de las AFP, que son francamente una vergüenza y que han sido no solamente ganados a una posición de privilegio para seguir defendiendo los intereses de los grandes grupos económicos. Yo se lo digo, el ex director del trabajo, Marcelo Albornoz, trabaja para las grandes compañías financieras. Director del trabajo. Entonces, pues vean ustedes cuál es la doctrina que se está instalando en un servicio tan importante que tiene que hoy día tomar determinaciones respecto a los servicios mínimos, por ejemplo. Ustedes saben, en la banca nosotros nos pedían 320 trabajadores para la huelga, servicios mínimos. O sea, en términos prácticos nosotros quedamos peor que como estábamos antes. O sea, hoy día no hay ninguna posibilidad de negociación colectiva. Entonces, digo esto porque es muy importante. Esta propuesta hay que rechazarla en todos los planos, porque bien lo decía Manuel, implica seguir manteniendo en manos los sectores privados. El propio superintendente de pensiones con el ministro Rodrigo Valdés, antes que se fuera, y ratificado por este ministro actual, señalaron que cuando se administra el 3%, que ellos dicen va a ir a capitalización, por este nuevo consejo de ahorro colectivo, lo dijeron, en algunos momentos vamos a tener que subcontratar con los fondos de inversión, es decir, las famosas comisiones ocultas, que para los efectos prácticos le significó el año 2015 ganar 422 millones, las comisiones ocultas, 422 millones, diario financiero. Es un mes de, claro, un mes de pensiones. Exacto. ¿Quién? Ustedes, ¿cómo nos enteramos? Por la denuncia que hicimos en el movimiento, por las denuncias que empezamos a hacer. Es decir, el movimiento ha servido para instalar este tema. Y este movimiento es frágil. Eso es lo que quiero decirlo. Aquí estamos en confianza entre compañeros. Este movimiento es frágil. Porque este movimiento bastaría con que no seamos capaces de responderle a la demanda y a la pregunta que hace toda la gente. ¿Y ahora qué viene después del plebiscito? ¿Qué hacemos ahora? Si no somos capaces, se va a diluir este tremendo apoyo que hemos recibido de la gente común y corriente. Y por eso que lo digo con mucha fuerza y en todas partes, aquí es fundamental la unidad de los trabajadores. En esto tenemos que estar de acuerdo. Las diferencias legítimas que tenemos, desarrollémoslas en otro campo, pero en esta pelea tenemos que estar todos unidos, porque se trata de restituir un derecho fundamental, y qué mejor que hacerlo sobre la base de esta pelea que nos dignifica, nos llena de aliciente. Lo conversaba con el compañero de Arica, que le tocó colocar una mesa y no tuvimos capacidad. Si nosotros hubiésemos tenido capacidad logística, habríamos podido sacar 2 millones de votos quizás. No teníamos capacidad. La demanda por votar era mucho más alta, usando los términos, que la oferta que podíamos colocar nosotros. No tuvimos capacidad. Así que yo lo invito a que pensemos en ese tema. Los cambios los vamos a hacer, por supuesto, luchando, peleando. Y creo que no hay otro mecanismo, tenemos que seguir peleando. El problema es que hay que plantearse que esta pelea tiene que ser una pelea que ayude a sumar más gente, a elevar el nivel de conciencia. Y miren, antes del 24 de julio,
porque después de la gran marcha hicieron encuestas, recuerden ustedes la televisión, se llenaron los programas de temas referidos a las AFP y le preguntaban a la gente no sabía distinguir entre una AFP y una ISAPRE. En la segunda no sabía distinguir entre el fondo A y el fondo B. Ahora toda la gente entiende. Entonces, ¿qué queremos sacar como conclusión? La conciencia de la gente está determinada por las condiciones objetivas y materiales. La conciencia de la gente no viene en un curso de seguridad social. La conciencia se desarrolla en la práctica concreta y la gente salió a luchar y ahí tuvo que aprender y aprendió. Y como pegamos un salto en la conciencia, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la mejor respuesta para la gente, de qué forma la planteamos. Por supuesto que no podemos reinstalar mecánicamente todo lo que hicimos en el pasado, pero sí tenemos que aprender de la experiencia del pasado y tenemos que agregarle este componente de, comillas, modernidad. Es decir, entender que la gente también se comunica a través de otros espacios y las redes, alguien lo dijo aquí, son fundamentales y si no las utilizamos en beneficio de nuestra causa, yo diría, difícilmente vamos a poder ganar esta pelea. Esta pelea está en nuestras manos, depende de nosotros, a diferencia de otras grandes batallas, porque si todos decidiéramos definitivamente un porcentaje muy alto irse con Bruno y Provida, yo les aseguro que esto hace entrar en crisis a todos los inversionistas que van a arrancar como ratas, como suelen arrancar cuando ven que una determinada inversión no les está reportando, les coloca en peligro sus inversiones, arrancan. Bueno, quisiéramos colapsar dos empresas. Piensen ustedes que Provida, el propietario es MedLife, la compañía de aseguradoras más grande del planeta, la que organiza todos los mundiales de fútbol, la que organiza los conciertos más grandes del planeta. Contra esa empresa norteamericana estamos peleando. Contra Principal, dueña de Cuprum. Si lográramos aceptarle un golpe, el aliciente y el retorno para nosotros sería gigantesco. Entonces, llamemos a esos compañeros que son más acalorados en el lenguaje, más ansiosos, a todos estos que hablan todavía el discurso lleno de rimbombantes declaraciones antiimperialistas. Bueno, ¿qué mejor que una lucha antiimperialista que pelear contra MedLife, contra Principal? Eso hay que decirle a la gente. Cámbiese la FP, no es suficiente, pero es un gran aporte en esta estrategia de acabar con este sistema. Eso es lo que puedo ofrecer yo, compañeros. No tengo todas las respuestas, ojo, y lo digo de antemano, no tenemos todas las respuestas, lo venía preguntando, se lo planteaba al compañero, se lo planteaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eso lo tenemos que resolver entre todos nosotros. No es materia de uno ni de un pequeño grupo, es de todos. Yo no me voy a referir a los aspectos que tienen que ver con qué hacer, porque me parece que nadie más autorizado que Luis para hablar de eso como lo ha hecho. Pero sí me parece que puede ser de utilidad para ustedes responder algunas preguntas que tienen que ver con las objeciones que se levantan a la posibilidad de terminar con las AFP. Y aquí se han mencionado varias. Se ha mencionado lo de la demografía, que yo le agradezco a la persona que hizo la pregunta porque es uno de los sanbenitos de las AFP, es el tema de la demografía. Lo de la destrucción de puestos de trabajo, la cosa esta del cuco de qué pasa con la economía del país si es que se termina las AFP y se vuelve al sistema de reparto, se viene abajo todo, digamos, una cosa de ese estilo. Es un poco lo que el compañero, muy bueno que haya hecho la observación. Mire, yo voy a empezar por la cosa de la demografía. La demografía, como decía antes, el argumento este de la demografía, porque todos preguntan por qué son tan miserables las pensiones. Entonces la primera respuesta es porque hay muchos viejos, somos muy viejos y cada vez más viejos, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen todos. ¿Cuál es la realidad? Es un argumento, como decía, en primer lugar, canallesco. Porque, ¿cuál es la respuesta que dan ellos a la demografía? A que se viva más.
La respuesta en primer lugar es dejar votados a nuestros padres. Porque lo que dicen, ¿no es cierto?, es que la plata hay que destinarla al ahorro, porque como no van a ser capaces sus hijos, por la demografía, de darle una pensión a usted, la pensión se la van a dar los banqueros. Si es que le dan a ellos la platita con la cual se podrían dar hoy día muy buenas pensiones. Si ya le sacamos la cuenta, con un puntito se paga el 20% de las pensiones. O sea, con 13 puntitos, que es lo que estamos cotizando hoy día, se podrían dar pensiones 2 veces y sobrarían 3 puntos todavía para el ahorro técnico, ¿no es cierto? Ya. Es también un argumento completamente falso. Porque es verdad que va a haber más viejos. Y en buena hora, pues. Si resulta que haya más viejos, significa que vivimos más tiempo. Que es el principal logro de todas las luchas que hemos dado en este siglo. Es precisamente eso, que vivimos más. Porque cuando existía el latifundio y no se había hecho la reforma agraria, en los años 30, 40, 50, la edad promedio no alcanzaba los 40 años. Sobre todo porque los niños, por ejemplo, morían casi todos. Había muchos nacimientos de niños, pero morían casi todos. Bueno, entonces, ¿va a haber más viejos? Claro que va a haber más viejos. Si lo que es mentira es que nuestros hijos no van a ser capaces de sostenerlos, pues. Esa es la mentira. Entonces, con una cosa buena, nos asustan, pues. Es lo mismo que con la automatización. Si la automatización es una cosa buena, pero nos asustan porque se va a perder la pega. No le van a poder dar pensiones. ¿Y por qué es mentira que los hijos no van a poder sostener a ustedes cuando estén viejos? Miren, en 1970, cuando fue elegido el presidente Allende, esos mismos viejos que eligieron al presidente Allende, y antes de él al presidente Frei, hay que decirlo, esos mismos viejos que hicieron la reforma agraria con un levantamiento campesino en todo el país, se tomaron todos los fondos y en menos de lo que duraba un gobierno, hicieron la reforma agraria, nacionalizaron el cobre, le dieron medio litro de leche a ustedes desde que eran niños, y por eso la nutrición de ustedes subió, mejoró, y su expectativa de vida también va a mejorar por el medio litro de leche. Esos mismos viejos, ¿cuál era la carga que tenían que sostener? Perdón, esos mismos viejos que le daban educación pública gratuita y de buena calidad a un 30% de los chilenos. Porque resulta que el presidente Allende pudo decir que en su gobierno estaba estudiando en el sistema de público, y esa es la estadística, así lo refleja, 3 millones de alumnos en todos los niveles, pero solo en el sistema público, gratuito y de buena calidad. 3 millones. ¿Y sabe cuántos chilenos había? 10 millones. Y hoy día, si ustedes suman todos los que están estudiando, en todos los niveles, públicos y privados, hay 4 millones. ¿Y cuántos chilenos somos? 17, saquen la cuenta. O sea, hoy día es el 25% de los que están estudiando. Y las familias tienen que pagar la mitad de la cuenta. La familia y los muchachos endeudados. Que es otra forma de superexplotación. Porque la educación, la cultura, las artes, las cosas del espíritu son responsabilidades de las élites con cargo al excedente y no de los trabajadores. Eso lo sabía hasta el rey Luis XIV. Y estos que hay acá, este empresariado que tenemos, que no merece el nombre de tal, porque no es un empresariado moderno, como vamos a ver mañana, son rentistas. Estos superexplotan a los trabajadores y le cargan también la educación. ¿Cuánto responsabilidad de ellos? Igual que el ahorro nacional. Pero esos viejos
que sostenían a un 30% estudiando, que hicieron todas esas cosas. ¿Cuánta gente tenían que mantener? Le voy a decir al tiro, imagínense que esta era la mesa de la familia promedio de esa época. Había 12 personas activas y un viejo en la mesa, normalmente la madre. ¿Y los chiquillos? ¿Cabían en la mesa? En el año 70, 1970, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, no cabían en la mesa. Tenían que tener otra mesa. ¿Cómo se llamaba la otra mesa? La del pellejo. La mesa del pellejo, ¿no es cierto? ¿Y sabe cuántos cabros había en la mesa del pellejo? 14 cabros, 14 cabros. O sea, cada uno, 12 sostenían a 15. Cada uno sostenía a más de uno. Y nadie reclamaba de las pensiones. Hoy día, ¿cuántos hay? Hay 6 activos y un viejo. En la familia chilena promedio de hoy, 6 activos y un viejo. Y 2 cabros chicos, 2 niños, 2 jóvenes. O sea, 6 mantienen a 3. Cada uno mantiene a medio. En ese momento cada uno tenía que sostener a más de uno. ¿Y cuál va a ser la situación hacia fines de siglo? En el año 2050, por ejemplo, le gusta tanto. Va a haber 2 activos y un viejo. Y medio niño nomás. O sea, porque la mitad de la familia va a tener un niño y la otra mitad no va a tener ninguno. Entonces, 2 tienen que mantener a 1 y medio. Y esto, es decir, cada uno sostiene a menos de 1. En cambio, los viejos que hicieron la reforma agraria, esos viejos sostenían a más de 1. Y le daban educación gratuita. Bueno, ¿cómo se cosechaba el trigo, oiga, para hacer el pan, para alimentar esa mesa donde 12 tenían que sostener a 15? ¿Se acuerdan ustedes? Ni uno de ustedes se acuerda de eso. Yo les voy a contar. Se cortaba con hechona. ¿Ubican la hechona? La hoz y el martillo, esa cuestión, la hoz. Ya. Esa la ubica. Esa la ubica. Ya. Después uno cortaba el trigo con lechona y después hacía gavillas, ¿no es cierto? Y las gavillas se ensartaban con un horquete palo y se echaban al hombro. Y había que subir cerro arriba, loma arriba, hasta donde estaba la carreta con bueyes arriba. Y ahí había que plantar la gavilla, que eran bastante pesadas, le voy a decir, había que ser gallito para eso. Y el carretero la agarraba, la encachaba y hacía unas tremendas rumas de cabina y bajaba la carreta hasta donde estaba la estacionaria, la trilladora. Y la trilladora trillaba y echaba en saco. Pero los sacos había que coserlos, unas agujas de este porte, un cáñamo. Y después echárselo al hombro, pues. Había que echárselo al hombro y subir por un tablón y echarlo en un camión. Y recién ahí se iba el grano al molino. ¿Cómo se hace ahora esa pega? ¿Ah? Un viejo va al compadre, ¿no es cierto? Yo lo he visto hasta con aire acondicionado. En ese tiempo la polvadera y el polvillo, yo soy asmático, era una cuestión tremenda. Ya, hoy día el viejito sentado y en una mañana hace lo que se demoraban semanas, decenas de campesinos, un viejo. Porque ese viejo ciega, trilla, ensaca porque lo echa entre un tambor y después llega un camión al lado y con neumático, un sistema de aire, echa todo el trigo y se va al molino, un viejo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién tenía que trabajar más? ¿Quién tenía una carga más pesada sobre sus hombros, una carga demográfica más pesada? ¿Los viejos que hicieron la reforma agraria o los de ahora? Infinitamente más alta la de ellos, pues. Y sin embargo las pensiones son malas. Pero no es por la demografía, porque Chile está en el mejor momento de su demografía. Y yo les pregunto a ustedes están... Mire, si estos usan argumentos que son contradictorios. Porque por un lado asustan con el envejecimiento y por otro lado asustan con la automatización. Y resulta que la automatización, ¿qué es lo que está diciendo? Que los 2 viejos que va a haber, los 2 trabajadores activos que van a sostener a un viejo y a medio niño a mitad de siglo, como va a ser mucho más automatizado todo el trabajo,
Van a tener que trabajar más o menos para darles pan y para darles leche y para darles todas las cosas que necesitan los viejos que lo que trabajan ustedes. Menos, pues. Y la prueba está al canto, porque si ustedes van a los países que son más desarrollados que nosotros, los japoneses, por ejemplo, que tienen más del doble de adultos mayores que nosotros, que tenemos muy poco. Los japoneses trabajan más o trabajan menos que nosotros, o los alemanes trabajan más o menos que nosotros, las jornadas de trabajo. Menos, pues. Y los viejos en Japón tienen buenas pensiones o malas pensiones, o en Alemania, buenas, pues. Y los trabajadores mismos tienen, digamos, más cosas o menos cosas que nosotros. Más, pues. Trabajan menos y tienen más. Y la educación en Japón. Tienen más años de educación y de buena calidad o acá. Mejor allá, pues. ¿Y por qué, pues? Porque resulta que siempre las generaciones van viviendo mejor, pues, y no peor, pues. Y siempre las generaciones de trabajadores activos pueden sostener mejor a los que no pueden trabajar que las generaciones más antiguas. Porque por una parte aumentan los viejos, pero por otra disminuyen los jóvenes. Pero además aumenta la productividad del trabajo. Muchísimo. Si eso es el progreso, pues. Esa es la civilización, eso es lo que produce la urbanización, la sociedad moderna. Entonces este cuco que nos presentan es, digamos, mentira, pues. Mentira, es verdad que va a haber más viejos, pero es mentira que los que trabajan no van a poder sostenerlo. Lo van a poder sostener mucho mejor que ahora, pues, con menos trabajo. Pero además, fíjese que es irracional. Es canallesco, es mentiroso, falso, pero además es irracional. ¿Y sabe por qué es irracional? Porque yo le pregunto lo siguiente, ustedes desayunaron hoy día en la mañana, ¿no es cierto? ¿Y cómo consiguieron el pan? O los huevos, lo que sea, pero ¿cómo los consiguieron? ¿Ah? La leche, ¿cómo la obtuvieron, la leche que tomaron en el desayuno? La compraron, ¿no es cierto? La compraron. O la sacaron de un banco, o se las dio la AFP. Yo también desayuné, porque yo soy jubilado. Pero yo también tomé leche. ¿Y cómo conseguí esa leche? ¿Quién la produjo? ¿Me la dio? ¿Estaba guardada en la bóveda de una AFP de hace 30 años? No, pues la produjo hoy día un trabajador activo, ¿no es cierto? Que le echó una vaca y eso fue a la fábrica y todo el proceso industrial que hay detrás, ¿no es cierto? Y me llegó la leche a mí. Pero detrás de todo ese proceso, ¿qué es lo que hay? Trabajadores activos. ¿Alguno de esos trabajadores activos es un banquero? Ninguno, pues si los banqueros no producen... Mire, nosotros siempre decimos eso usando las palabras del presidente Codelco. Esos compadres, mire, y no me refiero a los trabajadores de la banca, que pelan el ajo, me refiero a los dueños de la banca. Claro, no, si es verdad, pues. Esa gente, oiga, vive de comprar y vender papeles. Y piensa que el mundo vive de comprar y vender papeles. Y nadie come papeles. La gente toma pan, o sea, come pan, toma leche, eso. ¿Y quién produce el pan, la leche, la salud? Todo el transporte, la energía, todos los servicios que ocupan los jóvenes, los medianos y los viejos. Los trabajadores activos. ¿Y quién más puede hacerlo? Nadie más. Pues. Imagínense ellos, las linduras nos van a venir a sostener nosotros y nuestros hijos no, dicen. No, pues, si es un cuento. Lo demás es cuento, es cuento. Ahora, ese argumento se usa mucho. Y este otro del mercado de capitales, que es muy importante lo que plantea el compañero. En esto lo mejor, oiga, es no inventar el agua tibia de nuevo. ¿Cómo hay que terminar las AFP? Hay que hacerlo igual como lo hicieron los países que en los últimos años han terminado las AFP. Entonces, por ejemplo, en Polonia, que es de donde viene la profesora Leocadia Oresiak, que hizo la propuesta C, que coincide con la propuesta del no más AFP, ¿no es cierto?, que es volver al sistema de reparto. Bueno, en Polonia se terminaron las AFP. Las terminó un gobierno de derecha. Bueno, ¿y qué pasó con el riesgo país de Polonia?
¿Mejoró o empeoró? Mejoró. ¿Y sabe por qué mejoró? Porque resulta que, y le voy a decir también por qué terminaron las AFP en Polonia y por qué un gobierno de derecha terminó con las AFP en Polonia. Porque resulta que las AFP, no las AFP, sino que cualquier forma de ahorro forzoso, cualquier forma de capitalización, también esta famosa de lo que están proponiendo de destinar a capitalización 4 de los 5 puntos adicionales que el gobierno pretende cargarle a ustedes. ¿Saben qué redunda eso? En una estupidez fiscal. ¿Y por qué una estupidez fiscal? Porque resulta que el ahorro nunca da buenas pensiones. Ya se lo explicaba antes. Si el aporte que hacen hoy día las AFP a las pensiones son 120.000 pesos. Eso es como un séptimo de los salarios imponibles promedio. Un séptimo. Eso es lo que están aportando hoy día. El Estado pone bono de reconocimiento y toda la cosa y se llega a 208.000 pesos, que fue el promedio de las pensiones el mes pasado. Ya. Pero son tan bajas las pensiones que justamente el Estado tiene que hacer este aporte de las pensiones AFP. Pero es que no solo eso, sino que además tiene que hacerse cargo de todas las pensiones solidarias y de todas las pensiones del sistema antiguo. Con lo cual, el Estado en realidad está gastando todos los años, mire, 5.000 millones de dólares en pensiones civiles, sin contar las militares, donde también hacen trampa los milicos y los pacos. Esa es la verdad de las cosas. Abusan, ya. Pero volviendo al tema de la estupidez fiscal, 5.000 millones de dólares que no tiene el gobierno y por lo tanto tiene que pedir los prestados, que justamente este es el monto en que aumentó la deuda pública durante los últimos 12 meses. La misma cantidad que el Estado tuvo que usar para pagar las pensiones del sistema antiguo, las pensiones solidarias y el aporte, la APS y los bonos de reconocimiento que suplementan las pensiones de AFP. Todo eso es responsabilidad del sistema de AFP. Bueno, entonces el Estado se está endeudando en esos 5.000 millones para pagar pensiones. Y mientras tanto, ¿sabe cuánto fue el ahorro neto? Es decir, las cotizaciones menos los que las AFP aportaron a las pensiones. En el año recién pasado, 7.000 millones de dólares. O sea, en otras palabras, son tan inteligentes los ministros de Hacienda, estos que sostienen este sistema y que lo quieren aumentar, que se están endeudando para ahorrar. ¿Ustedes harían eso? ¿Tomar un crédito para ahorrarlo? ¿Lo harían o no? Ni. ¿Por qué? Porque resulta que el banco les va a cobrar más a ustedes por el crédito que ustedes piden, que es lo que les va a dar por lo que ahorran. Y eso es lo que hacen los ministros de Hacienda, y eso es lo que vienen haciendo desde 1982. Entonces, ¿por qué los gobiernos de derecha en Polonia, en Hungría, en Rusia, en Yugoslavia, no sé cuántos países que lo habían implantado a la fuerza, sistemas parecidos a este, los terminaron en los últimos 3 años, aparte de Argentina, Bolivia y otros países por acá? ¿Por qué lo hicieron? Porque es una estupidez fiscal. Entonces, cuando un país tiene excedente, como tenía excedente Chile hasta hace poco, porque el precio del cobre estaba por las nubes, nadie se fijaba en esto. Pero ahora que tiene que estarse endeudando para pagar pensiones, el aporte a las pensiones, que el ahorro nunca da, entonces resulta que ahora sí que este argumento va a empezar a pesar. ¿Y qué es lo que pasó con los mercados de capitales? Por ejemplo, los empresarios polacos terminaron pagando más o pagando menos con los créditos que pedían después que terminó el ahorro forzoso en Polonia. Menos, porque bajó el riesgo país, porque el déficit fiscal bajó a la mitad. Entonces, por esta razón es que, aparte de todos los problemas morales que esto tiene, porque es un problema moral que le metan mano a los salarios los empresarios. Los salarios son sagrados y los trabajadores tienen que defenderlos, no se los toque nadie.
Esa es la primera base del contrato social en todas las sociedades civilizadas. Los salarios no se tocan. Miren, los latifundistas aquí le metían mano hasta las cejas de sus inquilinos. Pero lo que no se atrevieron nunca a tocar es el tiempo que los inquilinos tenían destinado a trabajar en las tierras que se les asignaban para sostener a su familia, incluido su peor. Eso no se podía tocar. Y lo respetaban. En Europa respetan tanto esto que fíjese que, como decía Lucho, todos los sistemas de reparto dejan excedentes. Y los excedentes naturalmente se acumulan. Pero ¿sabe usted que en los países europeos, por ejemplo, son muy estrictos de que esos dineros pertenecen a los trabajadores y por lo tanto no pueden ir a financiar el ahorro nacional? Tienen que ser usados esos dineros de excedente solo en cosas que los propios trabajadores usen. Por ejemplo, construir habitaciones que puedan arrendar los trabajadores, que es lo que hacían las cajas aquí antes. Fíjese usted que en Ginebra, por ejemplo, los suizos son bastante cuidadosos de estas cosas. En Ginebra, todo Ginebra, los grandes edificios son de propiedad de las cajas, del excedente que sale de esta reserva técnica, digamos, porque siempre en los sistemas de reparto hay que recaudar un poquito más de lo que se paga, ¿no es cierto? Por si hay una baja, qué sé yo, no se puede dejar a los viejos sin pensión, entonces hay que recaudar un poquito más. Pero esa reserva técnica se ocupa siempre en cosas que benefician directamente a los trabajadores. En Ginebra todos esos edificios son de las cajas y los pueden arrendar los propios afiliados a las cajas. Si este problema moral es un problema que hay que dejar sentado muy claro, es inmoral cobrar por la educación, es inmoral tener este sistema que le saca una parte del salario porque a los economistas les gusta que aumente el ahorro nacional. Eso es una inmoralidad. Si el ahorro nacional es responsabilidad de los empresarios, no de los trabajadores. Entonces, en resumen, digamos, estos argumentos son argumentos que tienen esos elementos, esos aspectos. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí nomás, porque hay otras que lamentablemente podríamos ver después, pero creo que no. ¿Qué pasa con los pensionados actuales? Mira, la propuesta de No Más AFP es la misma que, digamos, la propuesta C de la Comisión Bravo. Lo que plantea y se estudió, yo trabajé en la propuesta C de la Comisión Bravo, la propuesta de la profesora Boresiak. Mira, se estudió en detalle qué es lo que había que hacer para igualar las pensiones del sistema antiguo para iguales historias laborales. Los profesores, por ejemplo, o las profesoras particularmente, ellas se están retirando hoy día más o menos con el último sueldo. Entonces, si están en el sistema antiguo, por ejemplo, se retiran con 1 millón de pesos una profesora. En cambio, la misma profesora, si está en la AFP, saca 160 lucas, 200 lucas, una cosa así. Entonces, a ella hay que aumentarle mucho porque es empleada pública, tiene daño previsional, por lo tanto, y además es mujer. Después, en cambio, un profesor es un poco menos, porque es hombre, no es mujer. Un ingeniero, como el caso mío, hay que aumentarle como un 50% para igualarlo con otro ingeniero que estuviera. Entonces, uno con otro, lo que hay que hacer es duplicar las pensiones actuales. Y eso, el sistema de reparto obviamente permite hacerlo. Pues, si se están recaudando 570.000 millones y el costo de las pensiones son 260.000, ¿se pueden duplicar o no? Se pueden duplicar. Ahora, entre paréntesis, la regla de sustentabilidad del sistema de reparto es una regla simple. Porque dicen después, no, que no, esto se va a agotar después por la demografía, qué sé yo, son mentiras. Mire, la regla de sustentabilidad del sistema de reparto, que estos ni siquiera la saben porque nunca han estudiado esta cuestión. Pero los que hemos estudiado los sistemas de reparto sabemos cuál es esa regla. ¿Y saben cuál es la regla? Fíjense que es elegante. La regla es que el número de adultos mayores tiene que crecer un poquito menos que el Producto Interno Bruto, que el PIB. Si esa regla se cumple, no hay que elevar la tasa de cotización ni aumentar la edad de jubilación. Si el número de adultos mayores crece más rápido que el PIB, entonces hay que corregir esa diferencia aumentando un poquito la tasa de cotización
o elevando un poquito la edad de jubilación. Pero la regla es esa. ¿Y saben cuánto van a crecer el número de adultos mayores de aquí hasta mediados de siglo según las proyecciones más catastrofistas? 2,37% anual en promedio. ¿Y cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto de aquí hasta mediados de siglo? Más o menos que eso. Más. Eso es lo probable. Y si crece un poquito menos, se aumenta un poquito la tasa de cotización. Pero esa es la regla. O sea, digamos, son todas estas cuestiones, digamos que como la gente no las sabe, bueno, los otros dicen, no, que no se sostiene, o no, que hay muchos viejos, y no, que esto, que no, son cucos, ¿entiendes? O no, que se va a venir abajo toda la economía, que se... Hay una última cosa que yo quiero decir, perdonen, respecto a esta cosa de qué se hace con el fondo de pensiones. Les quiero contar una anécdota. Nosotros teníamos una proyección de ingresos y gastos en que ajustábamos la tasa de cotización y también en algún momento igualábamos la edad de jubilación de las mujeres con los hombres, por allá por el 2040. Es lo mismo que hace en la norma de FP, que sube un 18%, pero no ahora, sino que cuando sea necesario. Bueno, pero lo hacíamos en esa proyección sin tocar el fondo de pensión, justamente para que no nos dijeran que queríamos, digamos, echarle mano al fondo de pensión, entonces no lo tocábamos, lo dejábamos igualito. Entonces la profesora Oresiak la vio, una profesora bastante estricta, lo voy a decir, nos revisaba todas las sumas, las restas, bien rigurosas. Bueno, entonces nos mira esto y nos dice, oye, ustedes están locos. ¿Cómo que dejan el fondo de pensiones si tienen 200.000 millones acumulados? ¿De quiénes son esos 2.000 millones? 200.000 millones. Dicen ellos que son de los trabajadores. Bueno, devuélvanselo, pues. Eso es lo que hay que devolvérselo a sus dueños, pues. ¿Cómo vamos a mantener ahí un préstamo que le hicimos a estos bandidos de 200.000 millones de dólares, que es más o menos el Producto Interno Bruto chileno, y no lo van a devolver nunca? No, pues tienen que devolverlo, pues. Entonces lo que hay que hacer con el fondo de pensiones es que lo devuelvan, pues. Que le paguen pensiones, las mismas 120 lucas o 130 lucas que le están pagando ahora, que se las sigan pagando. Por supuesto administrado por el Estado, no por ellos. Pero me refiero que en la práctica lo que hay que hacer ese fondo es bajarlo, pues. Si el tenerlo así inflado significa que el préstamo que le hicimos no lo devuelven nunca, pues. Entonces tienen que devolverlo, pues. ¿O quieren no devolverlo nunca? ¿Eso es lo que quieren? Claro, eso es lo que quieren, pues. Y por eso suben las cotizaciones y por eso todo esto, pues. Entonces tienen que devolverlo. Y eso significa que la sustentabilidad del reparto y el alza de cotizaciones no es necesario hasta mucho tiempo más, pues. Y el alza de cotizaciones, yo repito, es un impuesto a ustedes. Lo pagan ustedes. Entonces hay que dilatarlo lo más posible, pues. Entonces, ¿cómo hacer que le dejemos el fondo a ellos y ustedes, mientras tanto, se les descuente más del sueldo? No, pues, del sueldo bruto. Bueno, muchas gracias.